Sexta lección del misterio de Dios. Pidámosle a la Santísima Trinidad, pues en oración, la sabiduría y la inteligencia para seguir comprendiendo estas profundidades bellísimas del misterio de Dios. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al lugar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Muy bien, pues seguiremos profundizando en argumentos filosóficos para conocer el misterio de Dios, en este caso a través de estos argumentos fundamentales que nos presenta Santo Tomás de Aquino en sus 5 vías para llegar al conocimiento de Dios. Hemos visto la primera vía del movimiento o del motor inmóvil, que es Dios. La segunda vía, que es la causalidad eficiente incausada, que es Dios. Dios no es causa de nadie. Él es causa de sí mismo por su misma esencia. Y la tercera vía es por la contingencia de los seres. Y tendríamos que decir que Dios es el único ser necesario, que Él no es contingente. Él es el ser necesario. Todos los que existimos, todas las criaturas que existimos en el universo, las animadas y las inanimadas, somos contingentes. Y este argumento fundamental de la tercera vía para demostrar la existencia de Dios, Santo Tomás de Aquino puede formularlo, lo ha formulado sintéticamente de una manera resumida de la manera siguiente. Dice Santo Tomás: la contingencia de las cosas del mundo nos llevan con toda certeza al conocimiento de la existencia de un ser necesario que existe por sí mismo, al que llamamos Dios. Ese ser necesario no necesita de nadie. Entonces, para profundizar en esta tercera vía de la contingencia de los seres, debemos de tener en cuenta unos conceptos, 2 conceptos básicos que queremos aclararlo. Ya los habíamos dicho en la clase anterior, pero como estamos comenzando nuevamente esta tercera vía, pues repasémoslo, porque se trata, para poder comprender de una manera razonada el misterio de la Santísima Trinidad, tenemos que repetirlo, machacarlo hasta que lo entendamos todo, ¿verdad? Yo les pido que si en algún momento tienen una duda, no duden en escribirnos, porque cualquiera de nosotros, ya sean a los alumnos o yo, podemos dar muchas ideas, muchos criterios para que todos salgamos de dudas, porque esta lección del misterio de Dios es un poco más difícil, porque trata de que nosotros usemos nuestra razón natural, o sea, nuestra filosofía, para llegar al conocimiento de misterio más hermoso que hemos estado estudiando hasta hoy. Entonces, aclaremos algunos conceptos para que entendamos esta tercera vía de la contingencia de los seres. ¿Qué cosa es un ser contingente y qué cosa es un ser necesario? Bueno, definamos.
Un ser contingente es aquel que existe, pero podría no existir. O también es aquel ser que comenzó a existir y dejará de existir algún día. Estos son, entonces, tales son todos los seres corruptibles del universo. Todos somos corruptibles, incluso los seres humanos, porque nuestro cuerpo se irá a corromper el día que nos muramos. Entonces, eso significa que todos los seres del universo, incluidos los seres humanos, somos contingentes. Significa que no somos necesarios, porque la contingencia es lo contrario al ser necesario, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si existimos, bien podríamos no existir. Y si tuvimos algún comienzo, quiere decir que en algún momento no existíamos. Entonces que también va a haber algún momento en que dejemos de existir como materia, en el caso de los seres humanos, por supuesto. Entonces, por lo tanto, esos somos todos seres contingentes. Ese es un primer concepto que debemos de tener claro. Todos somos contingentes. Significa que todos podríamos existir o no existir. Y no le afecta para nada, ni le quita, ni le suma nada a Dios. Podemos existir o no podemos existir. Igualmente Dios será feliz por sí mismo porque su esencia es la felicidad eterna. Eso es entonces el primer concepto. ¿Qué cosa es un ser contingente? Y segundo, ¿qué cosa es un ser necesario? Un ser necesario es aquel que existe y no puede dejar de existir. Ese es Dios. O también ese ser necesario es aquel que, teniendo la existencia de sí y por sí mismo, ha existido siempre y no dejará jamás de existir. Él es el único ser viviente, el único ser que vive. Nosotros vivimos porque Él nos da la vida. Entonces, ese ser necesario es el ser que existe por sí mismo, por su propio poder, por su propia naturaleza, por su propia fuerza. Es un ser necesario porque es el único al que todos nosotros, los seres contingentes, lo necesitamos para poder existir, ¿verdad? Entonces, el ser necesario no tiene necesidad de otro para existir. Él existe por sí mismo y tiene la existencia que la ha tenido desde siempre y para siempre. Muy bien, entendido estos dos conceptos, veamos cómo expone Santo Tomás de Aquino este argumento. Dice Santo Tomás de Aquino que esta tercera vía considera el ser posible o contingente y considera también el ser necesario. Y se puede formular de esta manera teniendo en cuenta estos dos conceptos, los seres contingentes y el ser necesario. Dice Santo Tomás, hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir. Pues vemos seres que se engendran o se producen y vemos seres que mueren o se destruyen. Y por lo tanto, tienen posibilidad de existir o de no existir. Nosotros existimos porque Dios nos da la existencia, pero bien pudiéramos no existir. Existimos porque ha sido la voluntad de Dios, pero si Dios no tiene la voluntad de que cada uno de nosotros existiera, no existiríamos, no hay ningún problema en eso. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre. Es imposible que, repito, es imposible que los seres de esta condición contingente hayamos existido siempre. Hayamos, me incluyo yo, nos incluimos nosotros, porque ciertamente se habla de todos los seres animados y los seres inanimados que existen en el universo entero, ¿verdad? Incluido, fíjense ustedes, que los ángeles y los santos también.
porque el único ser necesario es Dios. El resto de la creación es contingente, y la creación visible o invisible, como la rezamos en el credo, ¿verdad? No olvidemos eso. Ahora bien, entonces, repetimos, es imposible que los seres de esta condición hayan existido siempre, ya que lo que tiene posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que de hecho no existió. Ahora bien, si todas las cosas existentes tuvieran la posibilidad de no ser, fíjense bien, quiero dar una explicación acá, porque esto que continúa, esto que sigue, habla de todos los seres, ¿verdad? Los seres contingentes y el ser necesario. Hablamos de los dos seres, el ser necesario y los seres contingentes. Entiendámoslo bien a partir de este momento. Dice Santo Tomás, si todas las cosas existentes tuvieran la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que ninguna existió de hecho. Incluyamos, les repito, en esta definición de Santo Tomás a los dos seres, los seres contingentes y el ser necesario. Y digo el ser necesario porque uno nada más es Dios. Entonces, dice Santo Tomás, todas las cosas que existen, estamos hablando incluyendo a Dios, Dios existe, y todas las cosas que ha creado Él, las cosas contingentes, los seres contingentes también existimos. Entonces dice Santo Tomás, todas las cosas existentes, si todas las cosas existentes tuvieran la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que ninguna existió de hecho. Pero si los seres contingentes y el ser necesario no existieran o en algún momento no existieron, y si esto fuera verdad, tampoco ahora existiría ninguna cosa. Porque lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe. Y por lo tanto, si nada existía, fue imposible que empezara a existir alguna cosa. Y en consecuencia, ahora no existiría nada. Y esta evidencia, esta definición, es concretamente falsa, dice Santo Tomás de Aquino. Por eso quiero que la entendamos. La repito de nuevo para que la comprendamos bien. Incluyamos a los dos seres, los seres contingentes y el ser necesario. Dice Santo Tomás, si todas las cosas que existen tuvieran la posibilidad de no ser, todos los seres tuvieran la posibilidad de no ser, y que por lo tanto hubo un tiempo en que ninguna existió, pero si esto fuera verdad, tampoco ahora existiría ninguna cosa, porque lo que no existe no empieza a existir. Y nada en virtud de lo que no existe puede existir, porque la nada no produce nada, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si los seres, ningún ser, ni el necesario ni los contingentes existieran, no existiría nada, porque en realidad sería imposible que empezara a existir alguna cosa y en consecuencia ahora no existiría nada. Entonces, dice Santo Tomás, esta es una cosa evidentemente falsa. Por consiguiente, aquí viene el complemento de esta definición, no todos los seres son meramente posibles y contingentes, no todos los seres. Hay seres que sí son necesarios, no todos son contingentes. Sino que hay algunos seres, hay alguno que sea necesario entre todos los seres. Forzosamente tiene que haber entre todos los seres alguno que sea necesario. ¿Por qué? Porque una de dos cosas, este ser necesario o tiene razón de su necesidad en sí mismo o no la tiene. Dios tiene necesidad de que otro le dé la existencia, no la tiene. Entonces, dice Santo Tomás, una de dos, este ser necesario
o tiene la razón de su necesidad en sí mismo o no la tiene. O sea, tiene el poder, el ser en sí mismo sí lo tiene. Ahora bien, que si la necesidad de existir de este ser necesario depende de otro, como no es posible admitir una serie indefinida de cosas necesarias para cuya necesidad dependiera de otra, según hemos visto, al tratar las causas eficientes, acuérdese que las causas eficientes habla de las causas intermedias, porque esta tercera vía es complemento de las dos anteriores. Esto significa que si Dios dependiera, hablando del ser necesario que es Dios, si Dios dependiera de otro, no es posible que nosotros admitamos una serie indefinida de causas eficientes intermediarias, digámoslo así, de cosas necesarias cuya necesidad dependiera de otras. Y como hemos visto al tratar las causas eficientes, entonces es forzoso llegar hasta al primer ser, al primer motor inmóvil, a la primera causa incausada, ¿verdad? Tenemos que llegar a un ser que exista necesariamente por sí mismo, o sea, que no tenga fuera de sí la causa de su existencia necesaria. No depende de nadie, sino que sea causa él mismo de la necesidad de los demás, no de él mismo, porque él en sí mismo es suficiente. Y a este ser absolutamente necesario, dice Santo Tomás, lo llamamos Dios. Estamos hablando del ser necesario. El resto de los seres que existen en la creación somos contingentes. Así de sencilla, al final, pues esta larga explicación, pero válida para que comprendamos, ¿verdad? Que el ser necesario único es absolutamente el único necesario, valga la repetición, para que el resto de los seres existan, ¿verdad? Se repite nuevamente aquella gran verdad de el concepto del yo soy. Yo soy el único que existe. Yo soy el único que da la vida. Yo soy el único que puede crear, dice Dios. Entonces es el ser necesario, absolutamente necesario, para que exista todo lo que existe. Y Él es Dios. Se trata entonces, como se ve, de un razonamiento absolutamente demostrativo en todo el rigor científico de la palabra. La existencia de Dios aparece a través de este rigor científico con tanta fuerza como la que lleva consigo la demostración de cualquier teorema matemático o geométrico, como que 2 más 2 es 4, 1 más 1 es 2. Eso es demostrable según la ciencia, igual esto de la existencia de Dios. Tiene toda la fuerza científica de la palabra, porque no es posible sustraerse a su evidencia si hay peligro alguno de que el progreso de las ciencias encuentre algún día la manera de desvirtuar esta definición científica de Dios, ¿verdad? No es posible sustraerse de esta evidencia, ni la ciencia puede sustraerse de esta evidencia demostrada, ¿verdad? Porque la ciencia no puede profundizar en lo que no conoce. ¿Por qué razón? Porque los principios metafísicos trascienden la experiencia de los sentidos y están por encima y más allá de los mismos progresos científicos, más allá de la ciencia. Los principios metafísicos son los que, donde termina lo físico y empieza lo trascendente, eso es lo metafísico. Y lo metafísico está más allá de los sentidos. No lo podemos comprender a través de fórmulas científicas, aunque ya absolutamente por la ciencia filosófica está demostrado que solo Dios tiene la existencia en sí mismo.
Entonces, estos principios, repito, metafísicos, trascienden la experiencia de los sentidos y está muy por encima y más allá de los mismos investigaciones científicas. El que el ser necesario, este ser necesario, que se identifica con Dios, que nosotros lo identificamos con Dios, es una cosa clara y evidente, teniendo en cuenta algunas características que vamos a señalar a partir de ahora, que la simple razón natural puede descubrir con toda certeza en este Dios maravilloso. La simple razón natural podemos encontrar para definir este ser necesario. Nosotros con la razón, los que tengamos un poquito de frente, como dice el dicho, podemos comprender. Si nosotros vemos en este Dios ser necesario, podemos identificar pues estas características por el simple razonamiento humano. Y estas son las principales, creo que son 6. Vamos a ver, la primera razón, la primera característica que tiene Dios es que vamos a hablar de el ser necesario, ¿verdad? O Dios. Son, en este caso, de esta tercera vía, palabras sinónimas. El ser necesario y Dios es una misma cosa. Entonces, hablemos. Primero, el ser necesario es infinitamente perfecto, porque es el único que tiene vida. Y esto consta por el mero hecho de existir en virtud de su propia esencia y de su propia naturaleza divina eterna, ¿verdad? Lo cual supone un conjunto de todas las perfecciones posibles y en grados supremos, las perfecciones en Dios en grados supremos, porque posee la plenitud del ser, es el único ser que existe, el único ser que vive por sí mismo. Dice la Virgen, ya lo he dicho, pero me gusta repetirlo, me encanta esta frase de la Virgen de Guadalupe que le dijo a Juan Diego: yo soy la madre del Dios que vive, por el cual vivimos. Yo soy el Dios por el cual vivimos, o sea, es el Dios que existe por sí mismo. Entonces, este Dios, este ser necesario, posee la plenitud del ser y el ser comprende todas las perfecciones. Por eso es infinitamente perfecto. Es la primera característica. Segunda característica: no hay más que un ser necesario, no hay más que un solo Dios. El ser necesario decíamos que es infinito. Ahora bien, dos infinitos no pueden existir al mismo tiempo. Si son distintos, no son ni infinitos ni perfectos, porque ninguno de los dos posee lo que pertenece al otro. Ahora bien, si no son distintos, no forman más que un solo ser. Ahí Santo Tomás está definiendo, lo vamos a repasar para que entendamos la Santísima Trinidad, porque en Dios no hay tres personas ni tres dioses, sino un solo Dios verdadero en tres personas, que es diferente la cosa, ¿verdad? Entonces, repitamos el número 2, las características que tiene este ser necesario. Dice, no hay más que un ser necesario, uno, único. El ser necesario es infinito. Entonces, si nosotros tratamos de encontrar dos infinitos, no pueden existir al mismo tiempo. Si son distintos, no son ni infinitos ni perfectos, porque ninguno de los dos posee lo que posee el otro. Ahora bien, si no son distintos estos tres seres divinos, si no son distintos, no forman más que un solo ser, una sola naturaleza divina, un solo Dios. Un Dios verdadero en tres personas distintas. Recuerden lo que confesamos en el credo. Tercera característica de este ser necesario. El ser necesario es eterno.
Ahora bien, si no fuera eterno, permítanme un momento. Ahora bien, si decíamos en la tercera característica, el ser necesario es eterno. Porque si no hubiera existido siempre, o si tuviera que dejar de existir, evidentemente no existiría en virtud de su propia naturaleza. Puesto que existe por sí mismo, no puede tener ni principio, ni fin, ni sucesión. Por lo tanto, este ser necesario, Dios, es eterno. Ha existido desde siempre y para siempre. No existe principio en Él, no existe fin en Él, no existe sucesión en Él. Esa es la tercera característica del ser necesario, que nosotros lo podemos descubrir sencillamente con nuestra razón humana. Una cuarta característica del ser necesario. El ser necesario debe de ser absolutamente inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, que no muda. Mudarse es adquirir o perder algo, cambiarse. Nosotros mudamos en el pensamiento, ¿verdad? Un día decimos sí, otro día decimos que no. En Dios todo es sí. Él no puede ser infiel. Si yo soy fiel, Él es fiel. Si yo soy infiel, Dios sigue siendo fiel, porque Él es mismo. Él no cambia. Él es inmutable. Eso es lo que significa la palabra inmutable. No muda, no cambia. Mudarse es adquirir o perder algo. Pero el ser necesario no puede adquirir nada porque posee todas las perfecciones absolutamente. Y no puede perder nada porque la simple posibilidad de perder algo es incompatible con su suprema perfección. Por lo tanto, Dios, el ser necesario, es inmutable, no cambia. Los seres contingentes sí cambiamos. Ya se dan cuenta la diferencia. Muy bien, la quinta característica de este ser necesario, que el ser necesario, Dios, es absolutamente independiente porque no necesita de nadie, se basta perfectamente a sí mismo, ya que es el ser que existe por sí mismo, infinito, eterno, perfectísimo, inmutable, sin principio, sin fin, eterno. Entonces, este ser necesario, por lo tanto, es absolutamente independiente. Fíjense bien que aquí hay un criterio para que entendamos alguna cosa, porque el ser contingente, Dios no nos necesita para ser Él infinitamente feliz. Fíjense bien lo que estoy diciendo, porque esto tiene que causar en nosotros la virtud de la esperanza, porque nosotros, sabiendo que Dios no nos necesita para ser Él mismo feliz, sin embargo, nos llegó a amar tanto que ha hecho que nosotros seamos necesarios para Él, para su felicidad. Sin embargo, como les digo, Él siendo absolutamente independiente, es perfectísimo en sí mismo, tiene la felicidad perfecta en sí mismo, es infinito en sí mismo, no se acaba nunca, es eterno y abarca todos los bienes, todos los privilegios que pueda tener Dios. Entonces Él no nos necesita, sin embargo nos ha creado por amor y eso hace que nosotros adquiramos méritos ante Él porque Él lo ha dispuesto así en su infinito amor para que nosotros lleguemos a Él. Fíjense bien que también la oración nuestra, Dios no la necesita porque la providencia de Él siempre estará, porque Él mismo lo dice, si yo hago llover para los buenos y para los malos, yo doy el alimento para los buenos y para los malos. Entonces la providencia ya sabe lo que necesitamos. Él no necesita nuestra oración para pedirle que nos cure nuestros dolores, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Sin embargo, Él nos insta a que sigamos insistentemente orando
para que no nos debilitemos, porque el primer fruto de la oración es para nosotros, para bien nuestro, no para Él. Él ya sabe lo que necesitamos, Él no necesita que le estemos pidiendo nada, porque Él absolutamente se basta a sí mismo. Entonces tengamos claro que otro elemento a reflexionar, que nuestra oración Dios no la necesita, somos nosotros la que la necesitamos. Entonces, fíjense bien que aquí hay muchos criterios para analizar muchas barbaridades, muchas cosas que hacemos los cristianos, queriendo convencer a Dios con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, con nuestras penitencias. Por eso yo discrepo de la fe. Sin embargo, el Señor la recibe, pues esa fe del pueblo, esa fe sencilla donde la gente le promete cosas al Señor, le hace promesas, caminar de rodillas en la procesión, ir a una peregrinación descalzo. Todas esas cosas no tienen razón de ser en Dios. Sin embargo, Él las permite para que nosotros cambiemos. Lo que pasa es que el corazón humano no quiere cambiar y nosotros queremos pagar con cosas los favores que Dios nos hace, y ese es el gran error, porque el Señor no necesita ningún favor de nosotros. Lo que el Señor necesita de nosotros es a nosotros mismos. Él lo que quiere de nosotros es la conversión, no estarle pagando para que Él me cumpla lo que yo quiero. Ejemplo, yo pago la misa y no voy a misa. Hay que yo le pago al Señor para que Él con la misa me haga el favor de cualquier cosa que nosotros le querramos pedir. Yo le pago al Señor caminando de rodillas porque con eso ya le pago, pues yo puedo seguir pecando. Entonces tenemos que tener claro esta quinta característica que tiene este ser necesario y absoluto y eterno que es Dios, que Él es absolutamente independiente, no necesita de nadie, se basta perfectamente a sí mismo, ya que Él es el ser que existe por sí mismo. Él es el único que tiene la vida. Nosotros tenemos la vida por Él. Este ser necesario es infinito, lo tiene todo, no necesita nada de nosotros. Él es eterno, Él tiene la vida. Nuestra vida es temporal. Él es perfectísimo. No le podemos agregar nada y no le podemos disminuir nada a su felicidad. Este es así de sencillo. Es maravilloso, pero yo creo que tiene que llamarnos a todos a un buen examen de nuestras actitudes para con Dios. Lo que pasa es que a nosotros nos han metido en la cabeza un Dios al estilo del Antiguo Testamento, que está allá largo, que castiga sin coyunda y que Él hace lo que quiere con nosotros. Porque la gente cuando se le muere un ser querido le reclama: Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Qué te hizo? ¿Por qué no nos amás? ¿Por qué se murió? Son de las cosas que uno reniega contra Dios. O también nosotros cuestionamos por qué somos así, por qué mi carácter, por qué nací pobre, por qué la miseria en la que vivimos metidos, por qué este país en el que vivimos tan calamitoso, con tanta gente mala, con tanto crimen, con tanta injusticia. Entonces, nosotros no podemos cuestionar a Dios, porque en ese caso Dios nos contestaría: pues si ustedes son los que tienen así, ustedes son los que viven así porque quieren, te basta mi gracia, yo te he dado todo lo que vos querrás, te di inteligencia para que fueras un profesional y no estudiaste, te di toda la gracia para que salieras adelante, te di la honradez, te di todos los valores morales para que fueras un hombre, una mujer de bien. Sin embargo, son una persona de mal. Entonces, la respuesta de todas las calamidades que nosotros pasamos es resultado del pecado del hombre. Dios no tiene ninguna culpa de la miseria, sin embargo, nosotros le echamos la culpa de todas las miserias humanas a Él. Pero nosotros debemos de estar claros que Dios es otra cosa.
Si el Antiguo Testamento nos reveló a Dios como aquel ser todopoderoso que está allá en el cielo, que el Dios de los ejércitos, el Dios de la venganza, pero también Jesucristo nos vino a revelar que ese Dios, que sí, ciertamente es así, todopoderoso, eterno, poderoso, grande, un Dios vengativo, todo lo que dice el Antiguo Testamento, dice Jesús, también es nuestro papá. Porque por amor Él nos ha creado. Por amor Él nos da gracia. Incluso Él se ha sometido hasta la misma oración mal hecha que hacemos nosotros para ayudarnos. Nosotros le prometemos al Señor, Señor, voy a ir 5 domingos a misa si me haces este milagro, o si me saco la lotería, o si me haces que saque de este problema a mi hijo, que lo libere de la cárcel. Voy a ir 5 veces a misa, pero si la misa no le hace nada al Señor, Él es absolutamente independiente de todo eso. La misa Él la ha puesto para bien de nosotros, para que recibamos su cuerpo y su sangre, para que nos alimentemos, nos fortalezcamos y transformemos nuestra vida. Llegamos a la conclusión que lo que el Señor quiere es la conversión de nosotros. Él no necesita nada, nada, absolutamente nada de nadie. Él nos quiere a nosotros, porque a nosotros Él nos ama por lo que somos, así seamos pecadores, así seamos malos. Acuérdense que la mamá ama al hijo, ama más al hijo descarriado que al hijo que anda bien. ¿Por qué razón? Porque la mamá sufre con el hijo descarriado. Igual pasa con Dios. Dios nos ama a todos y ama más a los más miserables, los más desgraciados, los más malvados. ¿Por qué? Porque Él sabe que van camino a la perdición. Entonces, tener la convicción, pues, ¿verdad?, de que todo lo que nosotros hacemos para con Dios es para bien de nosotros mismos, porque Dios no necesita nada de nadie, es independiente. Una sexta característica de este ser necesario. Este ser necesario es espíritu. Un espíritu es un ser inteligente. Un espíritu es un ser capaz de pensar, de entender y de querer. Es un ser que no puede ser visto ni tocado por los sentidos corporales. Por eso nadie lo puede tocar, nadie le puede hacer daño a Dios. A diferencia de la materia de la que estamos compuestas todos nosotros, que tiene las características opuestas, ¿verdad? Que nos pueden tocar, nos pueden hacer daño, nos pueden destruir incluso lo que es materia, lo visible. Pero como Él es espíritu, Él es invisible. Nadie lo puede tocar con los sentidos corporales, pero sí lo podemos ver, dice la espiritualidad cristiana, con el corazón del alma, con los ojos del alma, perdón, lo podemos ver. A un ser espiritual nosotros lo podemos adorar en espíritu, dice el mismo Jesucristo a la samaritana. Hay que Los adoradores tienen que ser espirituales porque Él es espíritu, dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el ser necesario tiene que ser forzosamente espíritu por lo que Él es en sí mismo, por su misma condición de infinitud, de eternidad, ¿verdad? Es necesario que sea espíritu, no cuerpo ni materia. ¿Por qué? Porque si fuera corporal sería limitado en su ser, como todos los cuerpos somos limitados. Ahora, si fuera material, sería visible y no sería infinito, porque la materia es limitada. Ahora, tampoco este ser necesario sería infinitamente perfecto si tuviera materia, porque la materia no puede ser el principio de la inteligencia y de la vida, porque de la materia no puede nacer nada espiritual. Porque la vida y la inteligencia y la libertad, la infinitud, la perfección que tiene Dios, va 1000 veces por encima de la materia. Yo diría millones de veces, ni siquiera se puede comparar con lo que trasciende, digamos así, la parte de la materia. Por eso los seres contingentes son limitados. El ser necesario por ser espíritu es infinito.
porque está muy por encima de lo que es la materia. Por eso el ser necesario es un ser espiritual infinitamente perfecto y trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Que es otra cosa de lo que nosotros aquí abajo en la tierra somos. Él trasciende la materia. Él trasciende todo lo que es limitado, todo lo que tiene finitud, todo lo que termina. Ahora bien, estos y otros caracteres que la simple razón natural descubre sin ningún esfuerzo y con la certeza que tenemos en ese ser necesario, todo esto coincide en absoluto con los atributos divinos. El ser necesario coincide con todas estas características que hemos visto en los atributos divinos. Por lo tanto, el ser necesario es Dios. Y por consecuencia, la existencia de Dios está fuera de toda duda a la luz de la simple razón natural. Así de sencillo, así de simple. La razón natural no puede abarcar, pero sí puede entender, ¿verdad? Entender la existencia de Dios. Porque con la razón natural no nos cabe ninguna duda de esa certeza de la existencia de Dios. Incluso, como les repito, por la misma luz de la razón natural, por la misma cabecita humana, ahí nosotros podemos descubrir a Dios. Y esa es la gran vía, la tercera vía que Santo Tomás de Aquino nos presenta cuando nos dice que por la contingencia de los seres, nosotros podemos llegar al conocimiento de la existencia de Dios, porque todos los seres creados, visibles e invisibles, todos los seres son contingentes. Podrían existir o no podrían existir y a Él no le cambian absolutamente nada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.